En los 60 éramos felices y no lo sabíamos. Hasta nuestras revoluciones eran abanderadas por el amor, la buena vibra, adornadas de curvas y de colores. Apelaban por la paz, por detener los conflictos. Lo más importante, bailábamos al ritmo de Elvis e imaginábamos el mundo con The Beatles. ¿O no? Tal vez solo llegó otro religioso de turno a decirnos que él tenía el mensaje. Tomó a un montón de chicos, los alejó de sus familias, abusó de ellos y los llamó los niños de Dios. Yo soy Mario Aldair y tengo otros datos. El día de hoy nuestro host estrella es Ricardo Maganda. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Mario, bien, encantado de estar aquí en otra emisión con ustedes, compartiendo este espacio. Hola a todos y me toca ahora presentar a un amigo muy cercano de los dos también, de los tres, porque bueno, ahorita van a saber otro pequeño dato. Él es Adrián. Hola Adrián. a todos. Hola Ricardo, hola Mario. Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, grabando este podcast con un tema muy interesante. Aquí voy a mencionar algunos datitos, también igual que nosotros estudié en el Centro de Actualización del Magisterio, así que compartimos ese trabajo, pero pues tiene también otra licenciatura en Derecho, y le reconozco mucho su trabajo y trayecto a mi amigo. Entonces, bienvenido Adrián y espero que compartamos chido este espacio. Gracias por tus palabras, Rick. Pero no solo somos tres aquí, tenemos detrás de esta pantalla a otra amiga que estuvo ya en un episodio, ella es Adi. Adi, salúdanos a todos desde allá. Hola, gracias. Aquí estamos, Rick, chicos. Bueno, Mario, platícanos ahora. Bueno, a ver, hijos de padres cristianos evangelistas en Oakland, California. En 1919 nace David Berg, predicador revolucionario y pescador por elección. El líder carismático de la secta de la que hablaremos el día de hoy. También tenemos que decir que es una secta que la pidió aquí Adrián. Sí, hace mucho tiempo que tuvimos una charla sobre sectas y me pareció interesante, sobre todo porque fue alguien popular que perteneció a esta secta, que fue el actor que hizo al Joker, que es Joaquin Phoenix. Poco. Wow. Empezamos de lleno con todo este programa con datos así de interesantes. Sí, y sí, lo más duro es que cuando buscas los niños de Dios, Ajá. en YouTube te aparecen un montón de videos diciendo que es una de las peores sectas, una de las que tuvo más víctimas. Y bueno, y aquí en Teoda pues vamos a estudiar un poquito del cómo fueron consiguiendo tantos adeptos sí. y llegar a su trágico final. David era el más joven de 3 niños con un hermano, nació en 1911 y una hermana, Virginia, nacía en 1915. Se graduó del Instituto de Secundaria Monterey en California. En 1935 en la Elliott School of Business Administration. Ver cómo su padre se convirtió en ministro de la Alianza Cristiana y Misionera, siendo destinado en Valley Farm, en Arizona. Berg fue separado temporalmente de la organización por diferencias en sus enseñanzas. En sus sermones, Berg defendió que la expulsión era debido a su iniciativa por una mayor diversidad racial entre su congregación. ¿Tienes una opinión de esta, chavos? Sí, en un principio, David Berg, quien fue el pionero de esta secta de los niños de Dios, él tenía una imagen en su mente sobre lo que iba a hacer, ya que pues, cumpliera una cierta edad, una mayoría de edad, a lo que quería destinarse, porque sentía mucha admiración por su mamá, ya que ella fue una misionera muy prominente, que era muy aclamada, famosa en la religión a la que pertenecía, a la religión cristiana. Entonces él tenía ese sueño, pero lastimosamente sus ideas
no encajaban del todo con la religión a la que pertenecía su madre. Por eso es que habla de ese concepto de la expulsión, porque al tener esas ideas contrarias a lo que se predicaba en la religión en la cual estaba su madre y estaba su familia, pues terminó siendo desterrado de esas congregaciones a las que pertenecían. Entonces es un dato inicial de su vida religiosa en ese aspecto. Mira, aquí me llama la atención, como ustedes sabrán, en episodios anteriores ya hemos discutido como temas de sectas, ¿no? Entonces, no sé, ustedes van a corregir, pero notamos como que uno de los primeros patrones, ¿no? Desde muy chiquitos tienen como que este objetivo de voy a hacer esto en unos años, como a largo plazo, mediano plazo, no sé, pero desde muy pequeños tienen como que esos objetivos marcados. Entonces, seguramente a lo largo de sus datos, de tus datos, Adrián, pues vamos a ir encontrando como que esos patrones de conducta, de comportamiento, que ya hemos comentado en algunos otros episodios. Habrá que analizar. Sí, pasa que tienen como un suceso en la infancia o adolescencia que los marca. Me recuerda mucho a lo que le pasó a Adolfo Hitler también, que tuvo una acción cuando era pequeño y que de ahí tomó como un cierto resentimiento hacia los judíos. Cuando era pequeño pues le pasó una circunstancia que lo marcó, y ya cuando estaba en una situación de poder se desarrolló esa idea. Y vean en lo que terminó. Así también con David Berg pasó algo que en su casa, en su seno familiar, lo marcó, y por eso tuvo esas ideas que le llevaron a crear su propia secta. ¿Se sabe de este hecho de David? De David, se sabe que él tenía la afinidad, revelaciones. Lo siento, amiguitos. Como que se sentía tocado por Dios, ¿sí? Que él era alguien elegido para guiar a las personas a salvarse, porque él hablaba mucho de que su grupo de él iba a ser salvado y iban a dominar el mundo. Ellos iban a reinarlo, ellos solamente, los que lo siguieran a él. No dudo por supuesto que pudo haber abonado, pero a lo mejor más adelante vamos a discutir, ¿no? Pero siempre he sido como que partidario de creer que hubo algún hecho más como que lo haya marcado, o sea, en la crianza, porque en las otras sectas que de las que hemos comentado, pues hay como que algunos datos que nos llevan a pensar, probablemente haya sido exacto, que por esas razones se haya convertido en eso, o haya tomado ese tipo de decisiones. Pero, pues vamos a ir analizando la historia. Aquí lo interesante de analizar es el hecho de las revelaciones. Ya hemos hablado de otras sectas, incluso religiosas, en las que los pastores dicen haber tenido revelaciones. El tema aquí es de dónde llegan estas revelaciones. Si bien podrían ser causadas por algo que se le llama posesión ideológica, es decir, estás tan expuesto a un mensaje, vas a ser llamado, que tu mente materializa ese llamado. También está el pensamiento mágico, ¿no? A temprana edad, donde escuchamos o creemos en esta parte de los seres imaginados, que pudiera ser una relación también ahí con los en la crianza, ¿no? Claro. Entonces aquí pues lo difícil es establecer qué tipo de revelación vivió, o más allá de qué tipo de revelación vivió, cómo fue originada, porque también al ser hijo de padres cristianos, donde en Estados Unidos los evangelistas era lo que hacían, iban pueblo por pueblo a predicar la palabra de Dios, y era hasta cierto punto su normalidad. Uh-huh. Y él en un momento lo que empieza a pensar es, pues la iglesia tiene estas cosas que no llaman a la juventud. Uh-huh.
Sí, y sí, pero esas ideas de dónde llegaron, es decir, aquí lo difícil es ver cómo se generó en él ese pensamiento, primero esa revelación y después pues desafiar a todo lo que ya creía. Ok. Como hemos mencionado antes, los años 60 fueron vitales para la formación de la secta. Berg entendía la importancia de Dios en su vida, pero las prácticas a las que estaba acostumbrado no eran las que él consideraba adecuadas. Así se proclamó en rebeldía con sus propias creencias y llamó a una revolución cristiana. Una revolución cristiana en la que desde chico empieza a pensar y empieza a asegurar que en la Biblia está justificado el hecho de que el hombre pudiera casarse con dos mujeres. Sí, bien. En ese punto, cuando él es expulsado de la religión en la que estaba su madre por sus ideas, él se casa y forma obviamente una familia, tiene sus hijos y él decide formar una primera congregación. Hace los arreglos para acomodar una casa para que ahí vayan a reunirse, pero esa religión, ese intento de congregación falla también y se desintegra. Y ya después forma otro grupo, pero solamente con sus hijos, que es donde se origina la secta de la que vamos a hablar. O de la que estamos hablando, mejor dicho, ¿sí? Con sus hijos, la familia. Así se llamó en un principio. Y solamente la hizo con sus hijos, dando alabanzas, con música, hablándole a las personas, en los parques, en situaciones donde hubiera mucha gente, donde ellos pudieran hablar directamente con ellos. Entonces, utilizó en una primera instancia a sus hijos, a su familia, para comenzar a ganar adeptos a la religión que él estaba por instaurar en ese momento. Se dice que una de las cosas por las que fue retirado su anterior iglesia es por corrupción sexual. Aquí, y bueno, y al expresar esta idea de, el hombre puede estar casado, según la Biblia, el hombre puede estar casado con dos mujeres, sí, ya es algo que a lo mejor el cristiano más recalcitrante pues no te lo acepta, ¿no? Sí, Pues, la familia más tradicional pues es algo que no se le hace justo adecuado y es posible que por eso, sin embargo, hay otras personas que dicen que no, que fueron actos más fuertes los que él hizo. Y en el punto donde, bueno, antes, en el medio de que él es retirado de su anterior iglesia, fallece su mamá y más tarde utiliza el fallecimiento de su mamá como mensaje del que su mamá decía que él estaba, pues, él se puso como la figura del Salvador y que su mamá le daba ese mensaje desde el más allá, que él iba a salvar a las familias cristianas. Wow. Sí, así que su mamá era una prominencia en la religión, era muy popular, muy conocida por el discurso que daba, por el mensaje que transmitía, por la sabiduría que tenía en cuanto a lo religioso que ellos estudiaban. Entonces tenía muchos seguidores su mamá, muchas personas que la admiraban. Entonces él como que se aprovechó de esa situación también para poder proclamarse, ¿no? Como, no sé, como que El Salvador. El Salvador, o darle continuidad a lo que su mamá venía haciendo. Pero ella era normal, o sea, ella no hacía cosas. No, ella era recta en su discurso, en su actitud en la religión. Entonces por eso tenía admiradores. Como un continuador del trabajo de su mamá. Como un continuador del trabajo de su mamá. Ajá. De eso se aprovechó, pero obviamente ya tenía en su mente la construcción de esas ideas de las que estamos hablando. Wow. Está bien interesante, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero en todo esto es que, perdón, no puedo evitar
es algo que está conmigo, al estar escuchando la historia, imaginarme cómo fue esa familia al inicio, porque de algún momento, o sea, ok, me cuesta trabajo ahorita entender que por revelación divina, que a lo mejor no descarto esa idea, que haya tenido supuestamente él un mensaje, ¿no? Si descartamos esa idea, aquí viene otra cuestión, a lo mejor más psicológica, más filosófica, más lógica, a lo mejor. ¿Cómo fue la crianza para que él tuviera estos ideales? ¿De dónde provinieron? Porque al final de cuentas, pues, la familia es como que el eje principal, ¿no? Y demás para ir, desarrollando el pensamiento, ideales y todas estas situaciones. Pero, pues, me llama la atención eso. A ver, hasta aquí lo único que puedo hacer es una especulación. Desde el hecho de que es cristiana evangelista, están ellos, los pastores en nuestra religión se pueden casar, pueden tener su familia, sí. Y están acostumbrados ellos a los discursos largos, a ir a sus ceremonias, se para el pastor enfrente y comienza a dar un discurso. Entonces, lo que sucede aquí es que él ya estaba acostumbrado a ese mensaje. Y sí es cierto, aparte de verse como el Salvador, él quería ser el que portara ese mensaje. No, y además, ¿sabes qué? Creo que también me voy abonando lo tuyo, me voy a responder y ustedes me van a corregir. Al inicio mencionabas que todo apuntaba a la época hippie, ¿no? Que sí. Estábamos, entonces, todo estaba rodeado de una filosofía opuesta al sistema y que vamos a cambiar muchas cosas, muchos ideales. Entonces, también por esa parte del contexto, pues pudo haber sido bombardeado, ¿no? A ver, un dato que se me pasaba, que yo lo leí, es que él estaba como frustrado. ¿Por qué? Porque no daba el mismo mensaje, que su mamá no llegaba a la misma cantidad de personas, no tenía ese impacto. O sea, él, en la congregación estaba con su mamá, se esperaba que él fuera a la par o igual que su mamá en cuanto a los discursos, en cuanto a la admiración que tenían las personas por ella, pero no dio como el ancho, él no llegó a ese mismo nivel que su mamá, sino que se quedó estancado porque no lograba conectar con las personas y se fue rezagando. Y esa frustración la llevó consigo hasta crear su propia religión donde se sintiera él admirado, porque en una primera instancia con su familia, en la congregación, en la religión donde estaba, no lograba ese impacto. Y así fue como él se fue frustrando de esa idea de llegar a ser como su mamá, porque no le alcanzó su actitud o el discurso que él tenía no alcanzó para igualar a su madre. Ese acto me parece más impactante que el mismo hecho de las revelaciones. Sí, entonces ya me da otra idea, otro panorama a lo mejor más específico de su historia familiar. ¿Les parece si hablamos un poquito de la época de los 60s? Sí, adelante. A ver, es que sí, debió haber estado muy loco esa época. No sé si un día lo compartí contigo. Debía haber sido la época en la que la humanidad fue más feliz. Sí, lo decíamos en otro episodio, sí. Porque, claro, fue la única, ¿cómo se dice? La única ocasión en que las revoluciones tenían que ver con el amor. Contrario a, es decir, es como si todos estuviéramos desde una cuestión desde un lugar de privilegio y poder salir a gritar y que nuestra única queja fuera esa, el sentirnos queridos. Sí. Y para esto, pues, Berg se va apoyando, va viendo, ¿cómo se dice?, la situación de los jóvenes y va adaptando su discurso con la moda de la época para llamar la atención de jóvenes. Él buscaba no solamente jóvenes, buscaba mujeres, como en muchas otras sectas. Sin embargo, en esta religión lo llevaría todo al extremo.
Iba de pueblo en pueblo junto a sus discípulos y los convencía de encontrar la tierra prometida, apoyado por músicos que convencían a jóvenes de ser captados. Su discurso era una mezcla entre dos ideas que corrompían la moral cristiana más estricta. Por un lado apelaba a la libertad sexual, por otro lado daba a conocer que el final de América estaba cerca. Sí, como lo dije anteriormente, él empezó con sus hijos, que eran adolescentes, a poder hablar con las personas. ¿Y a quiénes se dirigía? Obviamente a los que estaban en esos parques, en esos lugares concurridos, eran jóvenes, la mayoría. Entonces, por medio de sus hijos, también lograba llegar a esas personas para poder ganarlos como adeptos. ¿Con qué? Con música, que fueran interpretaciones o melodías que fueran entendidas y captadas como un símbolo de libertad para los jóvenes de esa época, porque eran los años 60, mediados de los 60, y entonces estaba muy de moda ese tipo de temas musicales, donde amor, sexualidad, libertad, las ideas tienen que escucharse, nadie tiene que detenerte, el libertinaje también. Entonces todo eso fue un cúmulo de temas con los cuales Berg y sus hijos pudieron llegar a las personas y convencerlos fácilmente de unirse a la nueva ideología que él estaba instaurando en ese momento. Entonces se aprovechó de la situación de que estas personas, estos jóvenes, estaban en las calles, no sé, iniciándose en una vida en solitario o independizándose en esos momentos, buscando libertad, aceptación, sí, formar parte de un grupo, sentirse en familia, porque muchos de esos jóvenes se alejaban de su familia, entonces se iban a las calles a estar con más jóvenes como ellos, y entonces fue le tomó facilidad a él convencerlos por la situación en la que estaban ellos. Y al tener ese discurso de que aquí vamos a hacer una familia donde se va a poder hacer todo, no se va a prohibir nada, fácilmente se los ganó a su causa que él estaba teniendo en ese momento. Aquí vemos una técnica muy popular en las sectas, que es el bombing o el bombardeo de amor. Normalmente cuando tú llegas a un lugar nuevo, y si llegas a un lugar nuevo y está pasando de que todo el mundo te dice te quiero, todo el mundo te hace sentir bienvenido, te hacen creer que todo es perfecto. Es porque en realidad no es perfecto. Es porque en realidad lo único que están intentando es manipularte para que tú pues te sientas cómodo en ese lugar, recuerdes la primera vez que entraste a ese lugar, y cada vez que tengas ganas de retirarte, te recuerdan que tuviste un bombardeo de amor. Aguas, con esas red flags. Yo lo leí con otro nombre, probablemente que sea el mismo principio, como que lo hacía a través de la autoridad carismática. Al final de cuentas, pues resulta ser lo mismo, ¿no? Que todos los recursos que ya nos mencionó Adrián y lo que tú nos estás diciendo, pues era el mecanismo para poder ir ganando adeptos. Pero vemos, ¿no? Este mismo patrón también en que ya se había manejado en otros episodios. Pero adelante con nosotros. David Berg ya tenía en esa época, de 1919 que nació a 1966, 67, ya habían pasado. ¿Cuántos años tenía él en ese tiempo? Del 20 al 60, son sus 50. Ajá. Tendría 50 años ya. Entonces, voy a decir algo en favor de las víctimas, porque justo estás planteando eso y en mi cabeza aparecía la pregunta de, ¿y no se les hizo raro que un anciano llegara al lugar donde se juntaban los jóvenes? Pero en defensa de las víctimas, estaban drogados. Estaban necesitados de amor. Y otra cosa que utilizó él fue, obviamente, a personas de su misma edad. ¿Que quiénes fueron? O de su misma etapa de la vida, que fueron sus hijos.
porque sus hijos estaban en esa etapa y entendían muy bien la forma en la que estaban esos jóvenes, cómo los iban a captar, de qué forma podían acercarse a ellos. ¿A sus hijos les hizo daño? Esto, soy el portavoz de Adi porque pareciera que se le olvida que también se escucha su voz. Más adelante veremos que tenía ciertas acusaciones de que a sus hijos probablemente abusó de ellos o quiso sobrepasarse con ellos. Pero, y no está descabellado esa idea porque más adelante veremos que pues sus hijos también se integraron de lleno a esta secta, a estas ideas que él tenía, porque también hicieron estas prácticas que él tenía en mente. Ya de adultos, o sea, no de adolescentes, sino de adultos, ya con una mayoría de edad, ya con una conciencia bien arraigada, bien definida, y tomaron parte de estas prácticas que él escribía. Y voy a agregar algo más a favor de las víctimas, dijeras tú. Era conocedor de la Biblia, entonces, sí. De hecho decía como una parte de su filosofía era que Dios es amor, el sexo es amor, entonces pues el sexo está involucrado con Dios, es como una forma de justificar, y eso es otra forma más de estar involucrado, inmerso en esta idea de que, ok, todo lo que estoy haciendo pues está bien porque pues lo menciona la Biblia, ¿no? Aunque sabemos que estaba tergiversando toda esta parte, pero era conocedor de la Biblia, así que sabía también por dónde llegar. ¿Por dónde? Sí, hablando de lo que estás diciendo, él más adelante instauró una ideología que se llamaba la ley del amor, donde él decía que estaba bien ciertas prácticas sexuales, donde decía cómo tenía que practicarse el sexo. Entonces, por ahí encuentro relación con lo que tú dices, con esa idea que se llamó la ley del amor, que él la instauró en su grupo religioso. Que las manifiesta en las cartas de amor, ¿no? Las manifiesta también en muchas publicaciones que él escribió, que son las cartas, donde decía abiertamente cómo tienen que hacerse ciertas prácticas, de qué forma o no tienen que recurrir, quiénes tienen que hacerlo, bueno, muchas cosas que salían de su mente. Me recordó a las tesis que es las 50 sombras de Grey. No, las tesis escritas de Calvino. Ajá. Sí, ¿no? De las que elaboró para la Reforma Protestante. Ah, ok. Ajá, sí fue él, ¿no? Sí. Calvino, ok. Ajá. A ver, me quedó un poquito en lo de... A ver, ya nos adentramos en el tema de la libertad sexual, pero también como muchos predicadores le puso una fecha al fin del mundo. El Armagedón, el Apocalipsis, como sea. Sin embargo, cuando llegaba esta fecha no pasaba nada. Y recurría a cambiar la fecha constantemente. Bueno, pues el fin del mundo llegó un poco para su secta en Estados Unidos, cuando 1900, bueno, trataron de investigarlo por evasión de impuestos, aparte de sus otros temas sexuales, y él termina escapando hacia ciudades de Europa. Asimismo, la misma secta se va. Es lo malo de cuando empiezas a perseguir estos grupos sectarios, porque ellos hacia donde se desplazan, lo van regando, ¿no? Se lo van... Sí. Y aparte, tienen una narrativa de estamos siendo perseguidos. Entonces ellos mismos a su favor, ¿no? ocupan las acusaciones a su favor. A pesar de que los procedimientos legales pudieran ser correctos, ellos están tan influenciados hacia esa idea que ya no hay otra situación más que escapar. Wow. Que Adrián también es representante de la ley aquí, entonces nos va a poder decir unidad de víctimas especiales. Con lo que hablas del que iba postergando el fin del mundo, en su grupo, y eran como nómadas, porque se hicieron de camiones,
de trailers le llaman en Estados Unidos, e iban de pueblo en pueblo ganando adeptos. Se bajaban, donde había muchas personas, empezaban a cantar, empezaban a dar sus discursos, los jóvenes, y para arriba del camión, con más personas ya se iban, hasta que llegaban a un punto de que ya no cabían, ya no había camiones. Wow. Entonces buscaron un terreno donde pudieran construir, y ahí fue donde se asentaron. Y ya iban diciendo que el fin del mundo iba a llegar a tal fecha, y lo iban postergando, que Estados Unidos iba a ser explotado por un cometa, bueno, nunca llegó. Entonces, aparte no es la función de los cometas, explotar países. Entonces, después se vinieron estas acusaciones en contra de David Berg. ¿Puedo decir que David Berg tenía su propia banda de rock, donde él era el famoso a pesar de que no tocaba? Yo lo veía como que estaba un poco, no en el anonimato de la ciudad, del país, pero en su grupo él como que daba el discurso, y no era que se quedara ahí esperando que lo aclamaran, sino que él se iba, se guardaba, o sea, no era que estuviera queriendo estar siendo observado. Si una reunión duraba 7 horas, a 7 horas yo estaré en enfrente, no, él dejaba que las personas se divirtieran, que hicieran y deshicieran. Entonces, él como que daba su mensaje y se retiraba. Y así era su modus operandi, no era de que estuviera todo el tiempo bajo los reflectores. Pero sin embargo fue acusado de lo que dijiste, de evasión fiscal. Y aparte de las religiones, cualquier religión se tiene que dar, como que se tiene que registrar, tiene que haber un registro. Entonces esta religión no estaba registrada. Y aparte de que hubo como una especie de juicio social contra la secta de los Niños de Dios, por parte de los padres de todos los chicos que fueron casados, por decirse así. Vamos un poquito antes. Primero, ¿de dónde salían los camiones? ¿De dónde salían Sí, fue una pregunta que me sí, yo digo, wow. Bueno, pues resulta que salía de los mismos chicos que él captaba, porque llegaba un punto en el que se convertían ellos mismos, ¿no? En que el amor era tan grande, los convencían tanto pero Dios exige sacrificios, y esos sacrificios pues tenían que ser de retirarte tus bienes materiales. ¿Y a quién le quedaban esos bienes materiales? Pues a la iglesia. Entonces, o a su familia, sí, mejor dicho. Como una regla que él tenía en esa secta, era de que si tú ibas a formar parte de esa secta, tenías que dejar tus bienes materiales, tu dinero y tu empleo, y seguirlo a él. O sea, olvidarte de todo, tu familia, olvidarte de todo y seguirlo a él. ¿De qué se mantenían? Se mantenían de lo recaudado por ellos. Uh-huh. Una acusación que se le hizo fue de como que ser como que de ser un proxoneta él, porque sí, un tratante. Actualmente me parece que la trata ya no nada más se trata. Ya no nada más involucra temas sexuales. La trata se refiere a yo tener un grupo en el que hago que las personas trabajen sin que yo les esté pagando algo. Un voluntariado podría ser trata. Sí, antes de seguir, un punto que él tenía para que su secta tuviera gran auge es que, por ejemplo, en una religión, católica, para tú llegar a dar la palabra, para llegar a ser sacerdote o cura, tienes que pasar por ciertos estudios, por una escuela, vaya, para poder ganarte ese título, ¿verdad? Por así decirlo. Pero para que los chicos pudieran dar la palabra, para que pudieran evangelizar, por así decirlo, ellos no tienen que pasar por ningún cierto tipo de estudios, por ningún nivel, sino que tú decidías seguirlo,
y automáticamente ya podías dar el mensaje, ya podías transmitir el mensaje, ya podías salir a evangelizar, a pescar, como él lo llamó también. Entonces no tenías que pasar por ningún filtro, sino que automáticamente al decir, sí, quiero seguirte, quiero formar parte de tu secta, podías, si lo decías ahorita mismo, en este momento ya podías salir a la calle con el grupo de jóvenes que él tenía y ir a dar ese mensaje. Entonces no veía ningún filtro, por eso también se le hizo demasiado fácil y a las personas también los convenció de manera rápida para formar parte de esa secta. Entonces, porque no había ningún tipo de filtro, ningún tipo como que de piedrita para que ellos no pudieran alcanzar a formar parte de esa secta. ¿Eso no hace pensar que no había jerarquías? No había jerarquías, todos podían dar el mensaje, solamente él era líder. Ya después cuando se fueron... Era el líder en un lugar donde, o en una época mejor dicho, donde no había internet. Y si él estaba en Europa, por ejemplo, y las partes de las sectas estaban en otro lado, pues ¿hasta cuándo llegaba el mensaje? La verdad es que su mensaje sí llegaba por medio de las cartas, justamente. Pero de aquí a que llegara el mensaje, pues ya habían pasado un montón de cosas. Y esa es una de las diferencias entonces que encontramos en cuanto a otro tipo de sectas también, porque las anteriores que hemos analizado sí mantienen esta jerarquía, ¿no? De diferentes niveles. Ajá. Pero sí, normalmente son piramidales. Ajá. Pero aquí no, yo no tengo ningún dato. Aparte de las cartas. Pero yo sí tengo otros, no es cierto. Aparte de las cartas, él empezó a utilizar, porque en ese tiempo ya se empezó a utilizar lo que es la filmación. Él se filmaba y grababa sus propios videos dando el discurso y solamente eran entregados dentro de los mismos grupos, no eran mostrados al público abiertamente, sino que solamente era material para ellos mismos, para los que estaban dentro de la secta. No se podía dar a otras personas. Entonces utilizó las cartas. Cuando se dispersaron por el mundo, pues en cada sede había un líder. Entonces, pero que esa era la única jerarquía que había. Ah, pero ahí hay una jerarquía. Sí. Entonces, ¿y cómo se constituía esa parte del líder? O sea, ¿cómo? Él los nombraba. Eran personas que estaban con él desde el principio. Sí, personas allegadas, entonces al final de cuentas. Sí, adultas. Y los mandaba, eran sus hijos, pues eran sus hijos también, porque estaban ahí. Sí había entonces. Entonces sí había esa jerarquía. Sí. A cada país donde iba esta religión, ahí había un líder, un representante que recaudara también, porque en todos los países donde iban recaudaban. Recaudaban propiedades, impuestos, dinero, y todo era mandado. A ver, era un 40%, un 100% que se recaudaba, era un 40% para el país donde estaba y el restante se le mandaba a David Berg. Y si esto les está dando asco, espera. Como a Adi. Guácala. Estoy asqueada, estoy muy asqueada. Entre mediados de la década de 1970 y mediados de la siguiente, la secta cristiana La Familia Internacional promovía el filter fishing, o mejor dicho, la pesca coqueta, un llamado a las mujeres a atraer a hombres a Dios a través del sexo. De acuerdo al líder del culto, David Berg, amar sexualmente eran 3000 veces más efectivo que cualquier otra forma de proselitismo. Como las mujeres debían llevar contabilidad de sus actividades, se computaron, escuchen bien, 223.311 hombres pescados mediante este método, al que llaman Lovett. Como el culto disuadía del uso de métodos anticonceptivos, miles de bebés nacieron fruto de estas relaciones, los llamados bebés de Jesús. A ver, un dato aquí. ¿Quién empezó la pesca coqueta? ¿Quién fue el iniciador? La pesca coqueta. La iniciadora, mejor dicho. La iniciadora, la pesca coqueta. La pesca coqueta, así lo denominó David Berg, la pesca coqueta. Fue su hija, de David Berg.
A ver, ¿cómo fue que pasó esto? Cuando la secta de los niños de Dios fue dispersada por todo el mundo, porque huyeron de Estados Unidos, unos se fueron a Sudamérica, otros se fueron a Europa, otros se fueron a Asia. Entonces su hija se fue a Libia, si no me parece, un país asiático. Entonces ella le llamó a su papá un día, una llamada telefónica, y le contó que ella había estado hablándole a una persona de ese país, a un hombre de ese país, y no sé, hubo una conexión, hubo una química. A lo mejor fue ¿Om? Shinrikyo. Ah, ya. Entonces, conectó con esa persona y ella se sentía como culpable porque terminó acostándose con esa persona, con ese hombre. ¿Tenía marido ella? Ella no tenía Y marido. ya que le comentaron. Porque se atacan entonces. Sí. Ajá, porque exacto. Sí. no tuvo nada de malo. Esa fue la reacción justamente de su papá. ¿Por qué te Oye. atacas? Sí, Si, sí. si no estás casada. Sí, no sí, tienes claro. hijos. Entonces ella, su papá le dijo, como acá lo mencionaron aquí en el estudio, que no tenía nada de malo Pues date, ¿no? dar placer a otra persona y hablarle de la palabra. Y entonces un método que utilizó él fue eso, la pesca coqueta. Pero no sé cómo lo vayan a tomar, si es chusco, depravado. A ver, échalo. ¿Cuál? Sí. Bueno, te lo voy a echar, Rick. Que la forma de pescar coquetamente, obviamente, era hablándole a un hombre de la palabra, de las ideas de esta secta. Y cuando estuvieran en el acto sexual, Ajá. mientras estaban teniendo el acto sexual, las mujeres tenían que seguirle hablando de las ¿En ideas de serio? Homero. No, eso ya es una... Estaban teniendo ¡Wow! ¡Qué estaban en- habilidad! ¡No estaban- manches! Estaban en plena Ah. acción, ¿Cuántas blasfemias está hablando aquí? estaban O en sea, plena para estar acción. pensando y realizando Sí. el acto. Pero No, que y las deja cartas, tú- ajá. las cartas eran como un Eh, entrenamiento. memorizadas, sí, ¿no? un entrenamiento para ellas. Ajá, Sí. sí, claro. Hace sí. rato mencionaste lo de los videos, y está en YouTube. Hay un montón de videos con respecto a esta secta, pero hay un documental que tiene estos videos grabados desde dentro de la secta. Y si te ves el daño psicológico de las personas que ya ha pasado el suceso, ellos siguen creyendo en las ideas que por toda su vida tuvieron que atravesar. Y sí entre lo chusco y lo depravado está esto de mujeres que entrevistaron decían como a veces íbamos a hacer la pesca y nos olvidábamos de lo que estábamos pasando. Ah. Es decir, o sea, se olvidaban del hecho de que tenían que ir a predicar, como que le agarran gustito, ¿sabes? Sí, sí. Que al final de cuentas, pues ese es un tema que todos tenemos, ¿cómo se dice? A nivel, es uno de nuestros instintos primarios. Instintivos. Eso. Ajá, es instintivo, o sea, un sí. gustito, dice. Gustito. Le agarraron gustito y ya después iban a... Definitivo. Era la, Y el eso lo pretexto. expresaron las Sí. Wow. Y sí sorprende esto de que hay videos dentro de la secta, lo cual es muy difícil. Ay, Dios mío. Hay, o sea, no haciendo la cochinada, obvio, Ah, ok. como dicen las damitas. ¿Cómo se dice? Sino que me refiero a que normalmente cuando buscamos información de sectas, lo difícil es eso, encontrar videos desde dentro de la secta. Y cuando hay pensamientos sectarios como muy fuertes, muy arraigados de personas que no podemos decir que están en una secta, no es hasta que una persona sale a decir desde dentro lo que ella vivió. Pero aún así, podríamos hablar de una secta, de un grupo coercitivo, o simplemente de un trabajo, hablando en el campo laboral, de un trabajo simplemente con un alto estrés, un alto nivel de estrés. Entendemos que la línea es muy delgada de repente. Sin embargo, sí sorprende esta serie de videos. A ver, con esto me viene a la mente un documental que vi sobre la poligamia. A ver. ¿Qué aprendiste? Muchas cosas que no puedo mostrar ahorita. No,
que había un líder ahí en ese grupo que se da sobre todo en Estados Unidos, que son como tipo vaqueros, que había un líder que él formaba a las parejas. Obviamente la gente que vivía ahí también tenía que aportar dinero para el líder, para que, no sé, satisfaciera a la congregación. Bueno, entonces él formaba las parejas, decía, si veía a una chica, él tenía estaba legalmente capacitado para decir que esa chica tenía que estar con cierta persona, pero siempre eran hombres mayores, claro, las mujeres pues eran menores de edad, por lo regular. Entonces él decía, tú debes estar con este señor. Y entonces si a él le surgió otra idea, que otra chica tenía que estar con ese señor, pues se las iba dando él. O sea, no tenían la capacidad de elegir las personas, o sea, las mujeres con quien tenían que estar, sino que él iba diciendo, ya estás en la edad de tener esposo, tú vas a estar con él, con ese señor. Y entonces él también decía, tú puedes estar conmigo, o vas a estar conmigo. Sí, porque el lenguaje es importante, no es yo quiero estar contigo, es tú tienes el privilegio de estar conmigo. Entonces a lo que voy es que él tenía como más de 50 esposas, todas de diferente edad, obviamente. Conforme iban creciendo, él iba diciendo, ya estás en la edad de tener esposo, tienes que estar conmigo. Entonces tenía obviamente una persona de su edad, que fue la primera esposa que tuvo, hasta, él tenía 80 años, tenía una mujer de 20, de 15. Entonces, pues ya no, pues, si tú le gustabas, te decía, tienes que estar conmigo. Si le gustaba, si le daba igual. Como la señora del trato del carro. Sí, adiós. Entonces, a lo que voy es que todas las personas daban dinero. Y todas las personas vivían de esa comunidad, vivían en la burbuja de que tenemos que estar bajo la palabra de esa persona. Sin embargo, esta persona recibía todo el dinero y resulta que él no... El audio se sigue grabando, sí. Que él no seguía bajo los principios de su palabra, sino que con el dinero se iba a Las Vegas, contrataba strippers, se iba a París, se iba a viajar. Entonces él no predicaba, sino que solamente utilizaba a la comunidad para darse sus gustos. Tenía coches, tenía propiedades, se daba la gran vida, como cualquier persona que nosotros vemos que tiene dinero y se va de viaje y se va a todos los lugares caros y se va a comprar ropa y se llevaba a una o dos de sus esposas que tenía en ese momento y se las llevaba a viajar. Como cualquier persona que no conozco, porque muy pocas personas conozco en ese estilo de vida. Personas populares que vemos en redes sociales, en Instagram, que vemos sus viajes y que pues, comparten lo que hacen. Entonces no seguían bajo sus principios, sino que viajaban en helicópteros privados, en limusina, en avión, contrataban strippers, y hacían de todo como libertinaje. No seguían los principios, y mientras acá las personas pensando que está en la iglesia rezando, está escribiendo el nuevo, no sé, un nuevo las largas meditaciones, algo. Pero aquí el código Da Vinci. Ajá. Lo engorroso es que un hombre de 80 años, y decía que esa niña de 13 o 14 años debía estar con él, estaba con él, y no estaba solamente que aquí te voy a tener, sino que abusaba de ellas, lo que les decía abiertamente, que tenían que hacer el amor con él. Entonces él abusaba de esas muchachitas. Y sus papás estaban de acuerdo porque tenían en la mente como que cerrada de que sí, él es el líder, tiene que estar con él. Y así lo hacía. Y cuando se murió esa persona, seguía su hijo, esa era la jerarquía familiar primeramente. Sí, muy cayó a la luz del mundo. Sí, claro, sí, por eso es que me recuerda mucho al principio habían puntitos que me iban recordando a la luz del mundo. Ajá. Sobre todo lo de la revelación. En la luz del mundo, quien está a cargo de la iglesia es el que recibe la revelación.
Ni siquiera es un tema de, pues yo soy el hijo del patrón, entonces cuando el patrón cuelgue los tenis me va a tocar a mí, ¿no? Ahí me iban recordando y ya después sí, está... Sí, es probablemente tiene mucha relación esas comunidades Sectarias, polígamas Uh-huh. de esa parte de los Estados Pero Unidos. también hay un tema aquí, porque la poligamia, a ver, a grandes rasgos pues vamos a tener la libertad sexual, ¿no? Pero, ¿por qué cuando escuchamos de grandes casos de poligamia, casi siempre es el varón el que tiene mujeres? Sí. Y la mujer no puede tener más parejas sexuales. Y no se puede divorciar sí, no se puede separar de su pareja, del hombre. A menos que él lo decida, A menos que él lo decida. Pero en un menor de los casos él decide dejarlas. Siempre las tiene a su disposición en su casa, en su hogar, diciendo, haciendo un calendario, vaya, de que hoy duermo contigo, mañana con ustedes dos, dependiendo. Me recordó alguien. Pero a lo que íbamos es de quién inició esta pesca coqueta. Sí, estamos ahí Pero en la yo pesca. tengo una pregunta. Adelante. Bueno, no pregunta, más bien comentario. Dicen de poligamia, pero no es más que todo abuso sexual infantil. Sí, O sea, Sí, está tipificado ese delito como eso. Hay una problemática más fuerte. A ver, eso quieras que no, ya pasó. Y A sí, ver. estamos viviendo, incluso Joaquín Phoenix, que él sale de esta secta y sale a hablar de este tema. Pero a día de hoy, desgraciadamente, sigue sucediendo. Hasta apenas hace unos años nos dábamos cuenta o recordábamos que en México el abuso infantil no es un delito grave, no es un delito mayor. Y desgraciadamente en comunidades apartadas los derechos de los niños no son defendidos. Desgraciadamente siguen habiendo comunidades aquí en México donde se siguen vendiendo a chamaquitas. Chamaquitas. Se siguen vendiendo. ¿Y Y el entra- actor ahí nació o él también? Uno de esos miles de niños. ¿Él fue abusado? No, Joaquin Phoenix, cuando la secta de los niños de Dios fue dispersada a Estados Unidos, su familia se fue, era parte obviamente de esa religión, se fue a un país, ¿no? a Venezuela. Pero Joaquin Phoenix relata que no fue abusado, de que no sufrió daño, vaya. Sino que cuando su familia se dio cuenta de las prácticas que hacían, decidieron apartarse de esa religión. O sea, no duró mucho tiempo él, duró como 4 o 5 años dentro con su familia de la religión. Digamos que de los... Pero descartas que pudo haber sido uno de esos niños que nacieron. Yo sí Por de que nacieron por... Sí. Sí, porque él tenía su familia bien organizada. Era una familia unida. No pescaban, pues. No pescaban, no era una familia unida. No Sino pescaban que seguido. todavía no, como que no se adentraban mucho a esta ¿Fueron secta. captados? Fueron captados y entonces fueron enviados a evangelizar a un país, a Venezuela. Pero cuando se dieron cuenta del verdadero propósito de la secta, pues decidieron apartarse y regresar a Estados Unidos. Wow, yo también tengo la Eh, misma expresión. Pero creo que, exacto, yéndonos a esa parte cuando mencionaste los datos de aquí legales, luego entra en tema algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo el tema con Jackie, Por cierto, un saludo a Jackie. Saludos. sí, un saludo para ti, Jackie. Cuando llegas a esta parte legal, y tú tienes que denunciar o expresar, llega una parte contigo misma que dice, o sea, es que yo lo hice por voluntad o por decisión. Entonces ahí entra un juego también de situaciones psicológicas por todo el trauma que estuviste viviendo durante esa situación. Entonces eso lo vuelve todavía aún más complicado para las víctimas denunciar, y sobre todo porque se trata de un tema muy delicado cuando entra la religión aquí. O sea, el poner a Dios en este juego es como de que
estoy desafiándolo o estoy rompiendo esta relación pues superior a todas las relaciones que pueda haber, ¿no? Para algunos. Sí. Entonces Ujú. entran cuestiones muy 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 personales ahí que lo vuelven un poquito más complicado. Sí, entran en juego muchas cuestiones personales y legales también para que pueda darse eso. Primero, tiene que pasar por una transición la persona de desapegarse de todo aquello religioso para poder hacer una denuncia. Y ruptura. eso Eso es lo más es difícil. lo más difícil. Sí, pues, Sí. Porque sienten que no le están fallando a una persona, sino que No, le están no, fallando exacto. a Dios. Entonces, Sí, eso es es lo algo más muy grande. difícil. A ver, para concluir un poco la historia, David Berg escapa a Europa. Escapa a Europa, para ser más precisos, a España, a una... Vamos a poner una ciudad con playa. Sí, Un a puerto. Mallorca. Una ciudad ahí donde él usaba para transportarse en diferentes países para viajar, utilizaba pasaportes falsos. O sea, no, porque ya en Estados Unidos ya estaba fichado su nombre. Sí, es cierto, eso nos faltó mencionar para él moverse a lugares y cambiar de país utilizaba pasaportes Pasaportes falsos. falsos, o sea, no utilizaba su verdadera identidad. Entonces ya en Europa, estando en Europa, se hacía acompañar de mujeres que salían, por ejemplo, llegaban a un hotel y veían a muchas personas, entonces sus acompañantes, mujeres que estaban con él, salían a pescar, como él lo decía. Y probablemente lo más lógico era pensar pues, que atraer, no solo atraer adeptos, sino que atraer dinero, propiedades, relaciones. favores, relaciones, Ujú, sí, claro. relaciones públicas, no están mal pensados. Entonces, eso era lo que hacía. Y cuando él se sentía perseguido o, ahí hablan las relaciones que él tenía, relaciones públicas, los favores, cuando a él le avisaban que ya lo iban a buscar, pues él se movía a un país y se movía a otro país con sus pasaportes falsos, ¿Hasta qué? hasta que falleció. Y así es como David Berg nunca pagó por Ah. sus O sea crímenes. que murió. Sí, murió en 1994. Murió Eh, fuera del foco público. Así me nomás. parece que fue enterrado en Portugal, en Europa. ¿Y de viejito? Sí, ¿O qué sí, sí, onda? de 1994. ¿O SIDA, o qué onda? De Sí, 1900. del casi 20 a 1994. Wow. 80 años. 80 años. Bien. Bien vivido. Bien vividos. Bien vivido. Bien vividos y no. Nunca había escuchado esa historia. No, entonces hay Generalmente, ay, perdón, Adrián, adelante. fragmentos donde su Vamos a esposa, ver. hay fragmentos donde su esposa cuenta cómo él le era infiel él, o en los principios, ¿sí? Cuando él tenía 50 años, tuvo una segunda esposa, que ella dice, así segunda esposa, que tenía 19 años, o sea, había mucha diferencia de edad. Y ese fue el modo en el que él se aprovechaba obviamente de la posición, ¿no? En la que estaba, me iba conquistando o atrapando a esas personas, a esas mujeres para que estuvieran a su disposición y No, no. muy probablemente las utilizaba para lo que él denominó la pesca coqueta y para atraer más personas hacia él. Regularmente terminamos con felices más justos, ok, y terminó en la cárcel o lo mataron Sí. o X cosa, ¿no? Pero no fue un final Este así. no, Y esa fue un secta final así. todavía se cambió el nombre y sigue funcionando. O sea, ellos dicen que han dejado atrás las prácticas que David Berg instauró. Igual dicen los mormones, ¿no? Y de vez en cuando nos enteramos de ciertas cositas. Sí, sí, así es. Entonces todavía se cambiaron el nombre. Om Shinrikyo todavía sigue. Desgraciadamente así es. Se cambiaron el nombre y todavía sigue. Están entre nosotros. Wow. ¿Algunos comentarios finales que quieran Empezamos realizar? con el invitado. Sí, pues esta es una secta que no ha tenido un final todavía, porque todavía sigue, en el cual Sí. se aprovecharon, Cambió de nombre. se cambió de nombre, pero obviamente no siguen siendo, no Está están público. tan públicas, Exacto. están bajo el anonimato, esta secta,
Y vemos cómo se aprovecharon de una etapa en la que había mucha libertad, entonces se aprovecharon de esas temáticas, de las ideas, de las corrientes ideológicas que había en ese momento, para poder ganárselos y así acrecentar de golpe su secta. Y sin tomarle tanto esfuerzo, ni años de dedicación, sino que se aprovecharon de ese momento y Ni se cansaban. lo hicieron, no se cansaron. Les ofrecieron lo que ellos buscaban y así fue el inicio de esta secta de los niños de Dios. Pues impactado, lo vuelvo a mencionar, regularmente terminamos de otras maneras estas historias, pero bueno, reconocemos muchos patrones de los que ya hemos platicado. Para todos los que nos escuchan, pues poner mucha atención en los patrones que vamos reconociendo, ¿no? Porque las conductas de este tipo pues se ven manifestados muchas veces en otro tipo de personas, en nuestras relaciones y demás, o en nuestros grupos también religiosos, así que hay que tener mucho cuidado y estar atentos. Y agradecer tu participación, Adrián, siempre es muy chido estar platicando entre amigos, espero que no sea la única oportunidad en la que estemos aquí coincidiendo. Este es tu espacio. Gracias. Sí, yo también quiero agradecer a Adrián, la verdad. El tema de los 3 más estudió que yo, estuvo padrísimo. Aprendimos mucho. Sí, aprendimos mucho de ti. Igual ya está aquí Adilene y también el agradecimiento a Adilene por acompañarnos. Con mis reacciones. Y no febriles. Y bueno, sí me gustaría invitar un poco a la reflexión. Pensamos que esto es cosa del pasado, esto ya se acabó. Quizás es la secta en la que el papel de la mujer se ve en un juego más extremo. Sin embargo, tenemos la sospecha, las personas que estamos un poquito como más involucrados en la lucha contra los grupos coercitivos y las sectas, en que aparentemente el papel de la mujer en muchas sectas sigue siendo el mismo, simplemente que en específico era descarado e incluso lo mencionaban, pero que no se te haga raro que en la calle una vez ves a una mujer atractiva, te cierra el ojo, te saluda de mano y te empieza a sacar plática para que termines en quién sabe dónde, involucrado hasta los dientes. Y con este mensaje, pues, muchas gracias a todos y esperamos sigan el podcast en YouTube y en Facebook, todo el podcast. ¿Quieren compartir sus redes sociales? Me sentí muy coercitivo preguntándoles así. No, y viéndonos de esta manera, ustedes no lo están viendo, pero nos vio. No. Así le saco el cuchillo, pero... No los invitamos, bueno, yo los invito a que sigan el podcast, que sigamos aprendiendo con el buen Mario y el buen Rick. Compártanos, por favor, para que lleguemos a más personas. Les mandamos un abrazo. Hasta luego, ya me síganme en Instagram, soy Mario. Bye bye. Bye. Adiós.